Welcome back to Neutrality Studies. My name is Bienvenido de nuevo a Neutrality Studies. Me llamo Pascal Lotaz, soy profesor asociado en la Universidad de Kioto y hoy me acompaña un autor muy interesante para hablar de su libro. Conmigo está Jim Douglas, autor de Mártires de lo Indecible, los asesinatos de JFK, Malcolm, Martin y RFK. El libro es una mirada desgarradora a los 4 asesinatos que definieron la América de los años 60 y posiblemente los asuntos mundiales durante décadas. Jim, bienvenido. Jim, welcome. Gracias, Pascal. Es maravilloso estar aquí contigo. It's great having you here and I am Es un placer tenerte aquí y me alegra mucho que podamos hablar sobre tu trabajo. Por un lado, por supuesto, hablaremos del libro, y la primera pregunta que tengo es ¿por qué consideras que estos 4 asesinatos son tan importantes? Pero también dijimos que íbamos a hacer de esto un diálogo, así que te dejaré explicar un poco sobre los 4 asesinatos, y luego iremos intercambiando ideas. Así que por favor, cuéntame sobre los 4 asesinatos y por qué esos 4 son tan importantes para ti. Why is it that those 4 are so important to you? Wow, they've changed my life, Dr. King's especially. Vaya, han cambiado mi vida, especialmente el Dr. King. Y creo que nuestro fracaso como país, hablo de Estados Unidos ahora mismo, es que somos básicamente una nación con amnesia. Cuando se trata de John F. Kennedy y su asesinato, que fue la base para matar a los otros 3, aquello fue el estrangulamiento de un movimiento de cambio que podría haber transformado a los Estados Unidos de América, y con ello, al resto del mundo en gran medida. Desde tuvo fuerza terrible en el país. El Pentágono, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, todo el conjunto. The National Security Agency, the whole works. And Y me gusta ver el tema, especialmente a través de los ojos de Malcolm, porque él es el que generalmente se descarta como el personaje realmente duro y violento del grupo. 2 días antes de su muerte, dijo, ahora es tiempo de mártires, y si yo he de ser uno, será por la causa de la fraternidad. Esa es la única cosa que puede salvar a este país y al mundo. El martirio significa testimonio. ¿Testimonio de qué? Y de que su estaban sin una humanidad única y unificada, de que pudiera vivir en paz y justicia en esta humanidad. Y esa es toda la historia. with the rest of humanity, and that's the whole story right there. Can you just tell me ¿Podrías darme un breve resumen de los años? ¿Quién murió cuándo? JFK, por supuesto, antes que RFK, pero fue Malcolm quien fue asesinado antes que Martin Luther King. ¿Podrías recordarme los años otra vez? Can you give me the years again? Yeah, JFK, November 22nd. Sí, JFK, 22 de noviembre de 1963. Malcolm X, 21 de febrero de 1965, así que hace solo una semana fue el aniversario. Y perdón, Martin Luther King, 4 de abril de 1968. Luego, solo 2 meses después, Robert Kennedy, el 5 de junio. En realidad, apenas 15 minutos después de comenzar el 5 de junio. Fue el 4 de junio cuando ganó las primarias de California. Habría continuado, como dijo, hacia Chicago. Ganemos allí. Habría ido a la convención demócrata. Habría ganado esa nominación y habría derrotado a Richard Nixon, con quien sabía tratar bastante bien. Sabía cómo vencerlo. Así que habríamos tenido un presidente diferente de los Estados Unidos si no lo hubieran asesinado. Si no hubieran asesinado a Martin Luther King, si solo los dos hubieran vivido, habría estado en unión con Martin Luther King, quien se había comprometido a ayudarle en todo lo que pudiera, tal como FX dado a Martin Luther King. Ainsbury Speck en su vida. So they were very close in vision at the end. So we are talking about 5. Así que estamos hablando de 5 o 6 años muy importantes en la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Fueron años violentos que también coincidieron, por supuesto, con la guerra de Vietnam y con esos asesinatos políticos, asesinatos de personas que inspiraron a gran parte de América, ¿no? Quiero decir, sabemos hoy en día, a estas alturas, quién es responsable de esos asesinatos, porque todos siguen envueltos en misterio. Me refiero ante todo a JFK, ¿verdad? In riddles. I mean, JFK first and foremost, right? Yes and no. Sí y no. Los asesinatos, cuando estaban ocurriendo,
Seguían todos un guión, como si fuera una película. Esto está documentado en las investigaciones de mucha gente, no solo en la mía. En el caso de cada uno de los 4, había un chivo expiatorio, cuidadosamente proporcionado por el gobierno de los Estados Unidos, y concretamente, en al menos 3 de esos casos, yo diría que en realidad en los 4, por el jefe de contrainteligencia de la CIA, que en aquellos años era un hombre llamado James Jesus Angleton. Digo Jesús con énfasis porque tenía una madre mexicana que veneraba a Jesús y le dio ese nombre. Era un analista muy brillante de Yale, que en 1941 creó una revista de poesía llamada Furioso, en la que participaron los principales poetas de Estados Unidos. Ahora, ese hombre, que tenía una comprensión brillante del lenguaje, lo utilizó en la dirección opuesta, como director de contrainteligencia en la CIA, y también durante la Segunda Guerra Mundial, cuando trabajaba para la OSS, la predecesora de la CIA. Así que tenemos, a estas personas. Identifiqué a los 3 personajes principales en el primer capítulo del libro, que se llama De Dimona a la ciudad de la resurrección. Y Dimona es el reactor nuclear del Estado de Israel. Debajo de él, la bomba en el sótano. En los niveles inferiores es donde se realizaron las preparaciones para el arma nuclear, la que aún no reconocen formalmente. Tienen al menos un par de cientos de ellas. Y todo el proceso es un sistema que se extiende entre Estados Unidos y, en gran medida, Israel, uno de los 9 que yo llamo naciones de extinción nuclear. One of 9 nuclear, I call them nuclear extinction nations. They're nations committed to a nuclear weapons. Son naciones comprometidas con mantener un arsenal de armas nucleares. Y la peor, porque fue la que inició todo el proceso, es el país en el que vivo ahora y del que soy ciudadano, y ese es Estados Unidos. Como dijo el Dr. King en su discurso en la iglesia Riverside, en el que explicó por qué estaba comprometido tanto con detener la guerra de Vietnam como con lanzar la campaña de los pobres, exactamente un año antes de su asesinato, dijo, el mayor promotor de la violencia en el mundo actual es mi propio gobierno. No dijo el gobierno de Estados Unidos. Asumió la responsabilidad como si fuera su propio gobierno. Y creo que eso es lo que todos debemos hacer, los que vivimos en este país ahora mismo. Tenemos que asumir la responsabilidad por ello y por todos los demás países que son cómplices en estas armas. Y diría que muchos lo son, en un grado muy alto. Oye, una breve pausa porque me banearon recientemente de YouTube. Y aunque ya he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotas.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al vídeo. Sí, y ya sabes, la proliferación nuclear es, por supuesto, una de las mayores amenazas para la humanidad. Tuvimos un par de éxitos en el camino con el Tratado de No Proliferación Nuclear, ante todo porque ese creó un régimen que, bueno, no podía volver a meter al genio en la botella, pero al menos podía asegurarse de que las cosas no fueran tan horribles como pensábamos que podrían ser. Se tardó 10 años en negociarlo. Y ese es, por suerte, el tratado internacional que aún tenemos, incluso ahora que muchos de los tratados bilaterales sobre armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia han desaparecido. Pero, ¿tú crees? Porque en tu libro entras en muchísimos detalles, pero también analizas la visión de conjunto de lo que significaron estos 4 asesinatos. Que la trama principal de los 4 trata ante todo de la violencia de Estados Unidos, incluso contra sus propios ciudadanos y sus propios líderes. ¿O se trata más bien del sistema que crea, junto con esos instrumentos de guerra, esos instrumentos del Armagedón, en este momento? Bueno, acabas de describir 2 caras de una misma mitad de la historia, según lo entiendo. Pero la otra mitad es la que se supone que debe sostenernos. Y eso es, creo, el coraje. Usamos esa palabra de forma muy específica, el valor.
Si hablas en términos teológicos, probablemente dirías gracia, pero el poder está en el ejemplo de esos 4 que conocieron la gracia, que sabían que lo que hacían les costaría la vida. No eran ingenuos en absoluto. Y, al igual que Malcolm dijo 2 días antes de su muerte, anticipó que moriría por la causa de la fraternidad. JFK, ya sabes, cuando fue profundamente engañado por la Agencia Central de Inteligencia y manipulado en la invasión de Bahía de Cochinos, dijo: quiero hacer añicos la CIA en 1000 pedazos y esparcirla al viento. Ahora bien, cuando el presidente de los Estados Unidos dice eso sobre su propia Agencia Central de Inteligencia, lo cual dijo a un asesor principal, por supuesto, todo lo que hizo fue grabado tanto por ellos como por él mismo. Eso no auguraba nada bueno para su futuro. En absoluto. En absoluto. Y cuando se trata de Robert Kennedy, bueno, según mi punto de vista, y creo que así fue en el proceso del asesinato de los Kennedy, los 2 Kennedy fueron asesinatos en serie. Es decir, si matas a uno, tienes que matar al otro, porque va a ser exactamente lo mismo, especialmente cuando se presenta a la presidencia. Si llega a ser presidente, como iba a ser, le dieron exactamente 15 minutos. Desde el momento en que, ya sabes, estaba en ese camino al ganar las primarias de California hasta que le dispararon. Y eso fue todo. Murió al día siguiente. 15 minutos. Ese es un mensaje para toda persona que se presente después a ese cargo. Y han tomado ese mensaje en serio. Ninguno de ellos ha tenido el valor de ser un presidente de la no proliferación, que es exactamente lo que fue John Kennedy. Estaba comprometido con ese tratado de no proliferación. Ni a él ni a Robert Kennedy se les da el reconocimiento por parte de la mayoría de los autores sobre el tema. Estaban profundamente comprometidos con ese proceso, y el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares fue una ayuda directa para ello. Ese proceso dio lugar a sus asesinatos, y creo que otros presidentes no han tenido el tipo de valor necesario para decir la verdad al poder de su propio peor gobierno en la historia del mundo. Y no ocurrió solo con la llegada al poder del señor Trump. No, pero ya sabes, esta es una de las preguntas que llevo tanto tiempo haciéndome. Estados Unidos, no gobernado por los republicanos o los demócratas, sino como sistema político, incluyendo la CIA, el FBI, los servicios de seguridad, el hecho de que esas 2 cosas no puedan ser auditadas por el Congreso, el hecho de que el Pentágono no haya superado ni una sola auditoría en los últimos 4 o 5 años, sin mencionar que antes de eso ni siquiera teníamos una auditoría. Ya sabes, todas las formas en que el sistema político funciona en las sombras. Quiero decir, ahora tenemos, en el discurso político estadounidense, la expresión el Estado profundo. Pero creo que el Estado profundo es una forma un poco equivocada de imaginarlo, porque no es en ese sentido algo profundo y pantanoso. Es más bien como una serie de engranajes entrelazados que hacen que todo el conjunto funcione. Lo cual, en mi opinión, también debe remontarse a la forma en que nacieron los Estados Unidos y luego se expandieron desde 13 pequeñas colonias en la costa este hasta convertirse en un vasto imperio continental, llegando incluso más allá del continente, hasta Hawái en cierto momento y hasta Filipinas. Es impresionante, ¿verdad? Y luego transformar y cambiar la manera en que el imperio se gestiona a sí mismo. Eso requiere una maquinaria enorme. Entonces, es esa maquinaria la que en última instancia también utiliza armas contra los suyos, incluidos sus propios líderes. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo entiendes a Estados Unidos como sistema político? Creo que esto se remonta especialmente a la Segunda Guerra Mundial, pero sin duda antes de eso, a la Primera Guerra Mundial. Y, como sabes por haber leído el libro, los puntos de referencia son Albert Camus, hablando de esto al final de la Segunda Guerra Mundial, y vislumbrando un proceso terrible por delante. Lo hace justo cuando París está siendo liberado.
Es algo increíble. Dice que no tenemos que ser ni víctimas ni verdugos en este proceso. Podemos ser otra cosa. Y esa otra cosa es ser personas con coraje. Él mismo tuvo el valor de hablar como lo hizo, y habló en contra de personas de su propio entorno. Y bueno, hoy existe un Beltway de Washington por el que prácticamente todos los periodistas de Estados Unidos circulan. Y si te sales de ese Beltway, bueno, como sabes, yo no estoy en él, porque no tengo credibilidad en Washington, y soy un trabajador católico. And I'm a Catholic worker. Dorothy Day is my. Una trabajadora católica, ya sabes. Dorothy Day es mi fundadora, y Peter Maurin son anarquistas. Así que vengo de un punto de vista anarquista, y creo que eso es básicamente liberador, totalmente liberador. Puedo escribir lo que quiera, pero lleva mucho tiempo hacerlo, y dependo de una gran cantidad de otras personas. Considero el libro entero como una especie de comunidad, que en esencia es la humanidad. Quiero decir, lo que estás haciendo es un servicio profundo a la humanidad. Entrevistar a personas en el corazón de las cuestiones de la neutralidad e intentar trabajar para que los enemigos puedan convertirse en amigos, o para que uno pueda ser amigo de sus enemigos. Enemigos aquí, enemigos allá, enemigos por todas partes, y enemigos por todas partes cuando se trata del país en el que vivo. Así que creo que el verdadero propósito del libro es seguir la historia de la humanidad representada por estos 4 personajes y por todos los secundarios del libro, como el espía ruso que trabajó tan estrechamente con los 2 Kennedy, Georgy Bolshakov, otra persona que suele quedar fuera de la historia, o las mujeres de esta historia, que están profundamente implicadas en todo el asunto, como Glenda Grabo, una mujer totalmente valiente al identificar a Raúl, el hombre que acompañó a James Earl Ray, uno de los chivos expiatorios. James Earl Ray ciertamente no mató a Martin Luther King, y he puesto todos los detalles de eso en el libro, ya sabes. All the details of that in the book, Yeah, that's why it's so worth reading. Por eso también vale la pena leerlo, porque intentas conectar esos pensamientos, los asesinatos concretos, con el desarrollo de todo un siglo de violencia. Ya sabes, el siglo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, ¿verdad? Todo eso estaba ocurriendo y mataron a millones. Quiero decir, ese siglo acabó con casi 100 millones de personas, solo en conflictos bélicos. Sin embargo, me preguntaba al leer ese artículo, ya sabes, esos 4 personajes también trabajaron profundamente dentro del contexto de la Guerra Fría, por supuesto, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, y dentro del contexto de esa división ideológica que hoy creo reducimos injustamente a una mera cuestión de sistemas políticos y económicos. One of, political economic systems, but they are also an approach at how to. Pero también son una forma de enfocar el modo de gobernar. ¿Crees que el comunismo fue una amenaza real para el sistema político de Estados Unidos que describimos antes? ¿Algo que pudiera haber tenido el poder de cambiarlo? Porque la manera en que el establishment, el de la CIA, y en realidad todo el establishment, disparaba contra cualquier cosa comunista, especialmente si pensamos en el pánico rojo, en cómo se utilizó para desarraigar y eliminar todo tipo de oposición ideológica a la forma en que se gobernaba Estados Unidos. ¿Crees que fue una amenaza seria, o ese desafío ideológico no era algo en lo que también participaran estos 4 hombres? No tenía por qué haber ocurrido. Nada de eso tenía por qué haber ocurrido. Por supuesto, Rusia era nuestra aliada. La URSS, la Unión Soviética, fue nuestra aliada en la Segunda Guerra Mundial. Y el discurso de John Kennedy en la Universidad Americana es profundamente poderoso, y una de las razones de su asesinato, porque se inclina ante Rusia, ese enemigo, al decir, mirad, ellos soportaron el peso de la Segunda Guerra Mundial. Lo dice en su discurso en la Universidad Americana. Eso no son buenas noticias para una agencia central de inteligencia. Admitió algo, dijo algo que hoy nadie intentaría recordar, que fueron los rusos, los soviéticos, quienes libraron la lucha.
Y Estados Unidos se unió tarde y luego actuó como si hubieran ganado la guerra. Ya sabes, eso es un disparate. Cualquiera que conozca bien la historia sabe que es un disparate. Pero Kennedy tuvo el valor de decirlo en pleno apogeo de la Guerra Fría. Eso sí que es valor. Y Khrushchev, su enemigo, que había estado bloqueando todas las emisoras estadounidenses que intentaban introducir cualquier tipo de información en la Unión Soviética, lo publicó en las portadas de sus periódicos en la Unión Soviética y lo difundió en todas las cadenas. Así que el discurso de Kennedy en la Universidad Americana tuvo una enorme acogida en aquel país y casi ninguna en Estados Unidos. Todo se invirtió. Por eso pudieron trabajar juntos, por eso pudieron cooperar y por eso realmente se entendieron como colaboradores en la causa de reducir la tensión de la Guerra Fría y avanzar hacia la paz. No es casualidad que el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares se negociara y firmara en Moscú. No podría haber ocurrido en Estados Unidos. Kennedy no podía hacerlo en su propio país, porque lo habrían socavado por completo. Se saltó a todo su Pentágono y a la CIA, y lo negoció directamente desde su propio despacho a través de Averell Harriman, su representante con Khrushchev en Moscú. Así que, cada vez que surgía una duda, Harriman simplemente llamaba a Kennedy y le decía, de acuerdo, ¿qué hago ahora? Ya sabes, Kennedy negoció ese tratado por su cuenta, básicamente a través de Harriman y directamente con Khrushchev. Ahora bien, desde su punto de vista, eso es traición. Me refiero a sus asesores militares y de la CIA. Pero desde nuestro punto de vista es humanidad, es unidad, es esperanza. Significa paz, que es un derecho real. Él veía la paz como un derecho humano, del mismo modo que Malcolm X entendía su desafío al racismo en nombre de la humanidad ante las Naciones Unidas. Así que cada una de estas figuras mostró un enorme valor en el contexto de un Estado que todos ellos reconocían que iba por ellos, incluso antes de que se involucraran, porque sus familias, cada una de estas familias, habían sido vigiladas durante años, antes de que llegaran al poder, antes de que estos cuatro en concreto obtuvieran cualquier tipo de poder. Me pregunto por qué este tipo de trabajo por la paz no puede hacerse a través de los sistemas de gobernanza de Estados Unidos. Pero ya sabes, no me sorprendería que Khrushchev tuviera que hacer algo muy parecido. No me sorprendería. No sé lo suficiente al respecto. Es solo que parece. Sigo volviendo a esta cuestión de que ya somos un planeta de 8.000 millones de personas. Quiero decir, antes éramos, ¿qué? 3 o 4.000 millones en su momento. Pero aún así, somos un planeta de varios miles de millones de personas y estamos condenados a la autoorganización. Y por desgracia, somos malos organizándonos. Sigo pensando que el problema de la violencia masiva es un problema de la capacidad organizativa de nosotros mismos, de nuestra especie. ¿Y por qué es que, una vez que se atraviesan varias capas de burocracia y administración, este tipo de trabajo por la paz parece volverse difícil, si no imposible? Por nuestra historia y por no enfrentarnos a nuestra historia, creo que esa es una parte enorme del problema. La Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos durante el siglo pasado fue llamada, increíblemente, la Buena Guerra. ¿Te lo puedes imaginar? Así es como se veía. La gente incluso escribió libros sobre la Buena Guerra. No fue una buena guerra. Lo que ocurrió desde Alamogordo, la prueba del 16 de julio de 1945, hasta el 6 y el 9 de agosto, Hiroshima y Nagasaki, fueron actos de criminalidad total, de violencia total, a una escala que Hitler no alcanzó. Ya sabes, lo intentó, pero no lo intentó. Hitler ni siquiera lo intentó con armas nucleares. Quería tener el control de algo, y no habría quedado nada. Lo reconocía. Tuve una conversación bastante larga con Daniel Ellsberg sobre eso, y él me señaló, mira, Hitler, se suponía que la creación del arma nuclear por parte de Estados Unidos era para detener a Hitler.
Pero sabían bastante pronto, ya a mitad del proceso, que Hitler no iba a por ello. Tenían a sus científicos, se estaban pasando a nuestro bando, y entonces lo hicieron simplemente por el poder y el beneficio. Poder y beneficio. Y el beneficio va a parar a la gente de las armas. And the profit goes to the arms people. It's not like this is a secret. No es que esto sea un secreto. Cuando el Papa Francisco, que representa uno de esos poderes más o menos neutrales, en el sentido de que el Vaticano en este momento está de ese lado, de manera muy útil, vino y se dirigió al Congreso, señaló a los miembros, mientras aplaudían hipócritamente, que el problema eran los fabricantes de armas. Lo dijo en su propio discurso. Y luego mencionó a Martin Luther King y a Thomas Merton, alguien a quien yo conocía, como personas que habían abordado ese problema. Pero el Congreso aplaudió hipócritamente y luego no hizo nada. No hizo nada, por supuesto. Por supuesto que no hicieron nada. Did nothing, of course. Of course they did nothing. Or even the opposite, you know, I mean, this is of course not part of O your incluso lo study, contrario. but what's happening Esto, right now por is supuesto, speaking no forma parte de tu estudio, pero lo que está ocurriendo ahora mismo, mientras hablamos, es la preparación para una guerra contra Irán, con más de una cuarta parte de la Marina estadounidense estacionada en el Golfo frente a Irán, amenazándolos abiertamente con la guerra si no aceptan unas condiciones que Estados Unidos ni siquiera soñaría con aceptar para sí mismo, ¿verdad? Quiero decir, nunca se le ocurriría a Estados Unidos que alguien pudiera siquiera pensar en pedirle que aplicara lo que ahora está exigiendo a Irán. Y el mero hecho de que toda la discusión gire en torno a esto, lo oí ayer, que Donald Trump dijera realmente que la decisión sobre si continuamos con la diplomacia o con la guerra dependerá de su equipo negociador, el señor Witkoff y el señor Kushner. will be up to his negotiating team, Mr. Witkoff and Mr. Kushner. And one analyst said like, oh, but it's outrageous that the president of the Y un analista dijo algo así como, es indignante que el presidente de Estados Unidos delegue la guerra y la paz en sus subordinados, que ni siquiera forman parte directa del gobierno estadounidense. Pero va aún más allá, porque el poder de declarar la guerra o la paz debería recaer en el Congreso según la Constitución de Estados Unidos. Es decir, son capas y capas de violaciones, no solo del derecho internacional, sino también del derecho interno estadounidense. Y este uso absoluto y sin restricciones de la violencia, la fuerza y la amenaza de violencia. Creo que personas como Kennedy y King, entre otros, intentaron oponerse a eso. Intentaron constantemente limitar de algún modo la capacidad de hacer la guerra. Quizá esté exagerando un poco en el caso de Hayat Fakai, pero ¿tú cómo lo ves? How do you view that one? Lo veo completamente en términos de un hombre llamado Mossadegh. 1952, precisely the same people. En 1952, precisamente las mismas personas que fueron responsables del asesinato de John Kennedy, y en particular de Robert Kennedy, pero también de Malcolm y Martin, sus equipos, con la cooperación de Gran Bretaña especialmente, derrocaron al representante del pueblo de Irán llamado Mossadegh. Y sin entender que ese es el legado que todo el mundo en Irán conoce al dedillo, y que luego se complica por una serie de gobiernos relacionados secuencialmente con el derrocamiento de Mossadegh. Si no conocemos esa historia sobre la CIA y la inteligencia británica que lo eliminaron, no tenemos ni idea de lo que está pasando. En cierto modo, este tipo de historia de Estados Unidos en el siglo XX tiene mucho que ver con Irán, ¿verdad? Lo más probable es que sea el 52. Luego está la revolución iraní a finales de los 70, en el 79, ¿verdad? El 78, y el Shah entre medias, y la oposición a Israel, pero incluso En sepse de Pack Ridge, itaris un mismo tego de Estados Unidos. ¿por qué Asia Occidental y Oriente Medio son tan increíblemente cruciales para los Estados Unidos modernos? No es un gran secreto, especialmente el petróleo, y por supuesto la posición que ocupa el país. Pero tanto si se trata del que derrocamos en los países hispanos, como del que está en los países de Oriente Medio, es poder para el Pentágono. No funciona con nada que no dependa del petróleo.
Ya sabes, no son grandes secretos, están a la vista de todos. Y empezó hace mucho tiempo. Este es un país que, como señalabas, se expandió hacia el oeste y luego hacia afuera de manera enorme y desbocada. Y Kennedy sí tenía una visión diferente de todo eso. También trabajaba en apoyo de los países del tercer mundo. Y tengo mucho sobre África en ese sentido. And I have a lot of it in there about Africa. John Kennedy, John Kennedy, cuando estuvo por primera vez en el Congreso de los Estados Unidos, pronunció un discurso revolucionario sobre Argelia. Y la gente en Argelia lo sabe hasta el día de hoy, que John Kennedy estaba de su lado antes de que derrocaran a Francia. Así que, ya sabes, eso es algo que la gente fuera de Estados Unidos conoce mejor que la gente dentro del país. No sabemos nada al respecto. Hemos olvidado que Kennedy, antes de convertirse en presidente, era considerado un outsider. Y el Departamento de Estado, que por supuesto estaba dirigido por John Foster Dulles, hermano de Allen Dulles, se indignó, tan indignado como Allen Dulles, cuando Kennedy pronunció aquel discurso en apoyo de Argelia. Y ese fue el comienzo de su etapa como miembro del Congreso. Eso es muy importante, algo realmente importante. No conocemos a estas personas, no conocemos su historia. Y Robert Kennedy era un tipo muy anticomunista. Ya sabes, desde los años de instituto hasta casi ser fiscal general. Pero cambió de rumbo y lo hizo de forma drástica y rápida. En lo que respecta a su hermano, trabajó muy estrechamente con Georgy Bolshakov y Yushchov durante todo ese proceso, desde el inicio de la presidencia de Kennedy. Ya sabes, a veces eso requiere valor. Valor. Courage. I want to courage. Oh yes, it does. It does the courage to actually Oh, sí, así es. Así es. El valor de enfrentarse conscientemente a la gente de dentro, ¿verdad? Dentro de tu propio sistema, a las personas de las que tú mismo dependes. Bueno, les costó caro, pero eso también lo vemos en otros lugares. Y sabes, una de las cosas que me fascinan es el poder de las ideas estúpidas y cuánta violencia generan. Siempre vuelvo a Japón. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el argumento más importante, en Japón, pero también fuera, para entender lo que hizo Japón, su propio imperialismo expansionista, era que el país era tan pequeño, más pequeño que el estado de California, y tenía 60 millones de habitantes. Dios mío. Y luego leí discursos de profesores en Suiza que decían que, según las proyecciones más extremas, Japón tendría más de 100 millones de habitantes para el año 2000. Si ese fuera el caso, decían, el país se moriría de hambre porque no habría manera de que las islas produjeran suficiente comida. Así que tendríamos hambruna y todo lo demás, y así sucesivamente. En realidad, solo había una solución: expandirse y trasladar el exceso de población al extranjero. Y esa fue toda la justificación para que mucha gente dijera que sí, que Japón necesitaba tener territorios de ultramar e ir a vivir allí. Y ya sabes, la estupidez del asunto es, por supuesto, que para el año 2000, en realidad, tenían más de 100 millones de habitantes y no se murieron de hambre. ¿Por qué no se murieron de hambre? Porque descubrieron que se puede comerciar. Simplemente puedes intercambiar comida por bonitos televisores Toshiba, ¿verdad? Funciona. Pero esta idea estúpida de que necesitas poseer tierra para cultivar alimentos tenía tanto poder ideológico que alimentó gran parte de la violencia que vino después, una vez que se filtró a través del ejército, los servicios y los niveles políticos. Produjo una violencia tremenda. ¿Cuál de las ideas estúpidas crees que en Estados Unidos es responsable de gran parte de la violencia? Creo que puede verse desde diferentes perspectivas. La forma en que lo planteó Malcolm X, y en gran medida también el Dr. King, es el racismo. Quiero decir, el racismo. Y por supuesto, el racismo ha sido tanto contra Japón como a favor de Japón. Así que esa es la división entre las personas. Por supuesto, Malcolm lo veía en los primeros tiempos como una cuestión de negros contra blancos, pero es mucho más complicado que eso. En un momento dado asistió a una reunión muy importante con los Hibakusha,
quizá recuerdes esa historia. Cuando fue a esa reunión, los Hibakusha, siendo víctimas de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, querían conocer a Malcolm X más que a cualquier otra persona en Estados Unidos. They wanted to meet Malcolm X more than anybody else in the United States of America. They said, we're coming to the USA. We want to meet Malcolm X because he Dijeron, vamos a Estados Unidos. Queremos conocer a Malcolm X, porque señaló directamente el racismo. Y vieron, cuando llegaron a Harlem, se estaba celebrando la Feria Mundial en Nueva York. Pero no fueron a la Feria Mundial. Fueron a la peor feria del mundo, que en el centro de Harlem mostraba todos los apartamentos y todo lo abominable en lo que la gente negra se veía obligada a vivir. Así que Malcolm relacionó eso con la victimización de ellos bajo la guerra nuclear, aunque no llegó a comprender del todo la parte nuclear. Quiero ser muy franco sobre Malcolm. Aún no había alcanzado el punto en que entendiera hasta qué punto podía causar daño un arma nuclear procedente de China. could be caused by a nuclear weapon from China. He was very pro-China, but he was very pro-China because of what the United Era muy States was doing to pro-China, China. pero lo era por lo que Estados Unidos estaba haciendo a China. Así que, en ese sentido, tenía una buena perspectiva. Pero como señala su amiga íntima y discípula Yuri Kochiyama, no lo comprendía del todo. Aún así, lo estaba entendiendo, y lo estaba entendiendo rápidamente. Cada uno de ellos estaba cambiando. Esa es la historia, el cambio, la transformación, el valor de cambiar de maneras extraordinarias. Quiero decir, no vivieron mucho tiempo. Malcolm y Martin murieron ambos a los 39 años. Eran tan jóvenes, 39. Ahora piensa en Gandhi. ¿Qué edad tenía Gandhi cuando murió? 78. El doble. Y Gandhi a los 39, ¿dónde estaría? And Gandhi at 39, where would he have been? He would have been back in South Africa. Habría vuelto a Sudáfrica. I mean, Quiero decir, no habría logrado nada en la India. Cero. Ni siquiera habría llegado a la India para comenzar el trabajo que hizo allí. Había dejado la India como un abogado incompetente y nunca habría conseguido nada. Así que imagina 39 años más para Malcolm y 39 años más para Martin, mientras se acercaban, mientras se unían. Esa foto en la portada del libro, de un radiante Malcolm X y Martin Luther King, la única vez que se conocieron, están simplemente radiantes. Y ahí es cuando se convierten en hombres muertos en vida. Con esa radiancia, ese es el peor sueño posible. With that radiance, that's the worst dream possible. It's a nightmare to J. Edgar Hoover, who actually Es una said pesadilla para J. Edgar Hoover, quien en realidad dijo, y también lo incluyo en el libro, en una conversación que fue escuchada por un camarero negro, por supuesto, que era invisible para ellos en el comedor del Senado. and he heard them- No veían a las personas negras. he heard Hoover No se daban cuenta de que su conversación estaba siendo escuchada. head of the Senate Majority Y oyó a Hoover decirle a Johnson que entonces era el líder de la mayoría en el Senado y pronto sería vicepresidente y finalmente presidente de los Estados Unidos. Tenemos que hacer que esos dos tipos se enfrenten entre sí, Malcolm X y Martin Luther King. That's so to see Así que verlos unirse fue simplemente la peor pesadilla posible, y eso significaba que tenían que ser asesinados, y lo fueron poco después. The dream of these leaders was to have El sueño de estos líderes era tener ambas cosas, ¿verdad? Mejores relaciones internacionales en el extranjero, pero sin duda mejores relaciones internas entre la gente de Estados Unidos, especialmente Malcolm y Martin, ¿no? Ellos se preocupaban principalmente por una sociedad justa en casa, y por eso la gente no paraba de decir que eran comunistas y cosas por el estilo, e intentaban hablar mal de ellos de forma terrible. La cuestión de la paz interior es también una de las razones por las que no hay posibilidad de paz exterior, porque la sociedad era tan violenta, especialmente en aquellos tiempos. So violent, especially in those days. It's the same issue. Es el mismo problema, quiero decir, tanto si es dentro como fuera. Y eso fue reconocido por estas personas. John Kennedy pronunció su discurso en la Universidad Americana el 10 de junio. El 11 de junio, al día siguiente, la Universidad de Alabama estaba siendo integrada, justo al día siguiente. Y cuando dio el mejor discurso que jamás hizo sobre los derechos civiles, fue precisamente al día siguiente. Lo hizo casi de forma improvisada, porque no había tiempo.
Quiero decir, lo pronunció desde el corazón, y fue un discurso enormemente poderoso. Y luego asesinaron a Medgar Evers una hora después. Eso no es una coincidencia. No es una coincidencia. Un gran líder negro minado justo en ese momento. Y también fue un mensaje para Kennedy. Lo fue. Tú eres el siguiente. Lo fue. Pero ya sabes, hoy en día Estados Unidos se siente muy orgulloso del movimiento por los derechos civiles y de sus logros. Y con razón, creo yo. Fue un paso muy importante para el país y, en cierto sentido, también un éxito. Pero por otro lado, lo que estamos viendo es que el sistema de violencia en realidad aprende de eso. Cuando observo cómo el ejército estadounidense intenta presentarse hoy en día, no solo el ejército, sino las Fuerzas Armadas en general, se muestran como empleadores con igualdad de oportunidades. Cualquiera, negro o blanco, mujer u hombre, puede hacer carrera. Y al final, todos pueden ir y bombardear Irán, ¿verdad? Somos igual de amables en esta empresa militar. Me pregunto qué pensarían Martin y Malcolm de esto si lo vieran. Creo que verían en ello el espíritu de la campaña de los pobres, que ha sido resucitada por un hombre llamado William Barber, que ahora es obispo, y por un hombre llamado Jonathan Wilson Hartgrove, que es un buen amigo mío. Hay una nueva campaña de los pobres en marcha en este momento y ha estado activa por todo el sur, en California y en Minneapolis. Hay mucha gente que ha salido con gran valentía, de manera no violenta, a enfrentarse a Liz de formas profundas. Y la gente en Estados Unidos está tomando valor del coraje de quienes están en Minneapolis ahora mismo. Así que no es solo una historia sobre lo que ocurrió en los años 60. So this isn't just a story of what happened in the 60s. It's a story of what can happen today if we... Es una historia de lo que puede pasar hoy si nosotros, hablo de gente como yo en este país, tú estás ahora en Japón, asumimos la responsabilidad principal, porque somos los saqueadores del mundo en este momento. Nuestro gobierno lo es, y tenemos que detener a ese gobierno. Ahora bien, mi preocupación con el movimiento de personas que se levantan y actúan con valentía contra esta gente, ICE, que está tomando el control de distintas ciudades y demás, es que aún no conocemos lo suficiente nuestra propia historia como para ver que nos han estado matando en este país. Y estamos hablando de cientos de millones de personas en el extranjero. Más vale que hablemos de ambas dimensiones. ICE se ha globalizado. The ice has gone, global. It's not just happening in Minneapolis, but the courage. No se trata solo de lo que ocurre en Minneapolis, sino del valor de hacer algo que puede lograrse si unimos a Malcolm y Martin, que eran los de fuera, con JFK y RFK, que eran los de dentro, y las vidas integradas de estas personas. La persona que concibió la campaña de los pobres fue Robert Kennedy. Conté esa historia ayer. En el libro, Robert Kennedy, que probablemente iba a ser el próximo presidente de los Estados Unidos si no lo hubieran asesinado, y la gente temía que lo asesinaran, y así fue. Intentaba imaginar cómo las personas pobres de Estados Unidos podían enderezar sus vidas del mismo modo que lo hacían las personas blancas. Y él dijo, tenéis que llevar a los pobres a Washington. Ese mensaje llegó directamente al Dr. King, a través del asistente de Robert Kennedy, un hombre llamado Peter Edelman, y su prometida, una mujer llamada Marion Wright. Ella lo transmitió directamente desde la piscina donde Robert Kennedy estaba ideando esto, diciendo, mira, la única manera de que el Congreso actúe alguna vez es que les resulte tan incómodo no hacerlo, que terminen haciendo algo. Tienes que reunir a todas esas personas pobres que están sufriendo por todo el país y llevarlas a Washington. Dr. King, guíalas. Y ese mensaje fue llevado directamente a King por Marion Wright. Y se iluminó como si la gracia de Dios le hubiera sido concedida. Ahora bien, no es que no se le hubiera ocurrido a él mismo, sí lo había hecho, un año antes. Pero esto venía de Robert Kennedy. Eso significaba que un hombre que podría llegar a ser presidente de los Estados Unidos trabajaría con él en la campaña de los pobres. Y eso habría sido increíble.
Por eso Robert Kennedy, apenas una semana antes de su muerte, ante una enorme multitud de seguidores en Watts, en Los Ángeles, donde la gente negra se agolpaba a su alrededor, corrió hacia el coche de los periodistas que le seguían y gritó: «Los Ángeles es mi ciudad de la resurrección». La ciudad de la resurrección era la ciudad de la campaña de los pobres. Para él, todo era uno solo. Todo se unía en Watts. It's all one for him. It's coming together in Watts. He's dead 5 days later because 5 días después está muerto por ese mismo hecho. Pero nosotros en Estados Unidos tenemos que ver la relación entre esas dos cosas. No deberíamos tener a alguien con el valor suficiente para empezar a hacer este tipo de cosas sin saber que eso le pone justo en el punto de mira. Cualquier candidato presidencial lo sabe hoy en día, pero la gente en Estados Unidos no lo sabe lo bastante bien. Eso es propaganda. Todo está dirigido contra nosotros. Propaganda, propaganda, propaganda. Las mentiras son tan malas como los asesinatos, porque los asesinatos hacen posible la siguiente mentira, y las mentiras hacen posible el siguiente asesinato. La propaganda de la que hablamos es enorme, y está dirigida especialmente al pueblo de los Estados Unidos de América. and it's directed especially at the people of the United States of America. Absolutely, and they enable that, and you can see Absolutamente. clearly, right, how- Y ellos lo how the entire permiten. system is Se so puede ver skewed claramente, now with ¿verdad? the majority of the United Como States. todo el sistema también está construido en torno a la pobreza de Estados Unidos. Quiero decir, en Europa y también en Japón, existe el bienestar social para asegurarse de que la gente esté, de algún modo, bien. En Estados Unidos, y lo he visto de primera mano, hay una guerra social. Enseñé en el campus japonés de la Universidad de Temple durante un par de años. Los estudiantes van allí porque han servido 5 o 6 años en alguno de los servicios estadounidenses y después de eso pagan una carrera universitaria. Es como si vendieras tu alma al servicio, y en realidad no es un servicio. Obviamente es formar parte del sistema bélico, ¿verdad? Pero si haces eso, entonces obtienes, bueno, claro, eso implica la disposición a alistarte para la guerra. It comes with the willingness to sign up for war, and there's so many layers to that, but they go hand Y hay in hand. muchas So capas if en you- eso, if you actually pero van de la mano. eradicate poverty in the Así que United si States, realmente erradicaras la pobreza en Estados Unidos, si realmente tuvieras un sistema de bienestar que garantizara no que la gente no trabaje, sino que no tenga que ir a vender su alma al tío Sam en el campo de batalla, bueno, el propio campo de batalla cambiaría drásticamente, ¿verdad? Y no todo parecería un posible objetivo al que dirigir a la gente pobre, ¿no? Porque, en cierto sentido, es muy conveniente. En lugar de que caminen hacia Washington, caminan hacia Teherán, caminan hacia Bagdad. Es decir, es una solución beneficiosa para la clase oligárquica, que así no tiene que preocuparse por esa gente pobre tan molesta, ¿verdad? Es absolutamente despreciable, pero es muy muy difícil hacer que ese punto se entienda. Y quienes lo intentan, sí mueren. Mueren. But all empires fall. Pero todos los imperios caen, y este imperio va a caer, y va a caer pronto. La razón es que el gobierno que está al mando ahora es tan malo como se puede ser. Y no se puede ser mucho peor que eso. Pero sí se puede provocar una guerra nuclear. Y yo creo en la visión del Dr. King, que es que lo que puede ser, debe ser y será. Es decir, la libertad humana no fue creada. Hay un espíritu, y puedes llamarlo como quieras. Hay un espíritu en el universo, el arco moral del universo. Él usaba ese término, o el arco del universo moral. Básicamente es la misma idea. Y puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo Buda. Como ateo, simplemente lo llamas verdad. As an atheist, you just call it truth. But truth is common to them all. Pero la verdad es común a todos ellos. Y eso fue lo que eligió Gandhi. La verdad es Dios. Satyagraha, el poder de la verdad. Así que el poder de lo que estáis haciendo en Japón está ayudando más de lo que imagináis, porque se está difundiendo ampliamente a través de esta emisión. Hagas lo que hagas, está llegando ahí fuera. Pero el poder de la propaganda consiste en hacernos creer que no podemos superarla. Eso no es cierto. Podemos superarla. That's not true. We can overcome it. We can and we will. The question is just how many lives it's still going to cost. Podemos hacerlo, y lo haremos. La cuestión es cuántas vidas más va a costar todavía, con suerte menos. Así que bueno, quizá una última pregunta aquí. Estas personas, las 4 que analizaste,
Fueron valientes, ingeniosas, creativas en la forma en que abordaron su trabajo. Pero si tuvieras que señalar qué salió mal, ¿qué dirías que podrían haber hecho de otro modo para que tal vez funcionara? ¿Hay algo que debamos aprender de su error? ¿Qué fue? I think if they could, Creo que si pudieran... I don't Bueno, really en realidad no creo que sirva de mucho decir que ellos eran diferentes. La clave está en que nosotros seamos diferentes. Podríamos ser diferentes si entendiéramos todo lo que lograron hacer con, ya sabes, 39 años de edad. Por supuesto, King es idolatrado, pero lo idolatra el mismo gobierno que lo mató. Tenemos un día festivo cada año para el hombre que fue asesinado, pero su esposa, Coretta King, tuvo un valor igual al suyo. Ella estaba por delante de él en cuestiones de paz y justicia. Él aprendió de ella. Tenemos que recordar que no habría habido un Martin King si no hubiera existido Coretta en cuanto al valor que ella le dio y le transmitió. of the courage that she gave passed on to him. These people aren't individuals, they're families. Estas personas no son solo individuos, son familias. La familia Kennedy es una familia muy valiente y el gobierno ha conseguido dividir a esa familia ahora. Eso es un éxito por parte del gobierno de los Estados Unidos. Cada vez que una familia con el valor de los Kennedy o el valor de la familia Shabazz, la familia de Malcolm, o el valor de la familia King se encuentra en esta situación, eso es lo que el gobierno quiere. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos unirnos de la manera en que ellos lo hacían, reconociendo que nos costará la vida a ti y a mí si lo hacemos lo bastante bien? Si lo hacemos lo bastante bien, te eliminarán, hermano. Por supuesto. If we do it well enough, you're going to get taken out, brother. And Of so, course. Por su amor. Look, of course, yes. look, success always ends in Por grave. supuesto. So, Sí. it's, El éxito siempre termina en la tumba. No, continúa, porque entonces resucitas y la gente camina con tu valentía. Cada vez más personas caminan con tu valentía gracias a tu valentía. No termina con la tumba, resucita en otras personas. Esa es la naturaleza misma de la resurrección. La naturaleza de la resurrección es que el ejemplo se asimila, es el testimonio. Estás dando testimonio de la verdad, y esa verdad se transmite, se amplía y se fortalece. Esa es la visión gandhiana. And it strengthens. That's the Gandhian vision. yes, but you see, what we need to figure out is how Sí, not just after pero verás, 100 lo que years, tenemos que averiguar but es after cómo 2000 hacerlo. years, because No solo the system después de of 100 violence años, sino después de managed to 2000 transform años, the greatest porque el sistema de violencia walk consiguió of the transformar days, al mayor hippie que Jesus jamás caminó por transformed Oriente Medio, into Jesucristo. a reason to go Lo to transformaron war, en una razón para ir a la guerra, incluidas las cruzadas, ¿verdad? Incluido todo. Es perverso cómo el sistema de violencia logra usar y abusar de estos apóstoles del pacifismo y la brillantez. Jesucristo fue un orador brillante, obviamente una mente brillante, y claramente del mismo tipo de persona que aquellos 4 que mencionaste. Y el sistema luego los transforma, poco a poco, en la razón, una vez más, para ir a la guerra. Y eso es lo que finalmente tenemos que detener, después de 2000 años, para no seguir transformando a los amantes de la paz en motivos para la guerra. Transform peace lovers into war reasons. We have a way to do that because there was a Hindu, not a Tenemos una manera de hacerlo porque hubo un hindú, no un cristiano. Sí, un hindú que apareció, un hindú. Así que olvida todo lo relacionado con el cristianismo, salvo para tomarlo en serio desde su origen en el hombre del que acabas de hablar, Jesús de Nazaret. Un tipo de Galilea que fue un rebelde, un gran rebelde contra el Imperio Romano, y murió en una cruz. Probablemente un rebelde palestino, ¿no? Yo diría que sí. He estado en Nazaret, y la gente de Nazaret es básicamente palestina. Pero no es un debate abierto, sí. El caso es que él era sin duda judío, y era un judío enfrentado al Imperio Romano. Y luego hubo un hombre que lo tomó muy en serio como pensador sistémico. Very seriously him as a systemic thinker. I mean, Gandhi was a journalist. Quiero decir, Gandhi era periodista como tú, pero decía la verdad, y esa verdad la desarrolló en la verdad por un lado, el amor por el otro, lo mismo, Satyagraha. Y así se enfrentó al Imperio Británico, y lo cambió. Eso es algo bastante grande. Y había muchas alternativas a lo que ocurrió, y eran muy violentas.
Conozco esa historia. Escribí un libro sobre Gandhi y su asesinato, y fue asesinado, pero vivió hasta los 78 años. Sí, sí. El Imperio Británico es un poco más, ya sabes, no los llamaría humanos, pero no lo apuntaron tan bien como Estados Unidos apunta a sus víctimas. They take a little bit Tardan un poco más. Primero hará CDT. but Yeah, but what I'm trying to say is there is a power Lo que intento decir es que hay un poder en nosotros, en ti, en lo que estás haciendo, en Gandhi, en el poder de la verdad que reconozco en ti. Estás marcando una gran diferencia. Yo también lo hago, en cierta medida. Pero tenemos que reconocerlo. El imperio quiere que pensemos que no vamos a marcar ninguna diferencia, pero sí la estamos marcando. we're making it different. Jim, I love the force in your voice, and I love Jim, me encanta la fuerza de tu voz y el espíritu con el que hablas. Es absolutamente increíble. Deberíamos repetir esto, volver a reunirnos, quizá con un par de colegas, y hacer una lluvia de ideas sobre cómo organizar esta resistencia contra la estupidez que está a punto de consumirnos. Tenemos que terminar esta entrevista, pero para la gente que quiera leer más de ti, has escrito muchos libros. ¿Hay algún lugar específico al que deban acudir para encontrar tus libros, para encontrar tus escritos? Well, Orbis Books USA. Bueno, Orbis Books US, simplemente Orbis Books, tendrá los libros que he escrito más recientemente, que son JFK y lo indecible, Gandhi y lo indecible, y Mártires de lo indecible, que es el del que estamos hablando ahora. Disculpa. Pero hay un sitio web, y es muy bueno, que reúne todos mis escritos de muchas maneras, más allá de esos 3 libros y de los anteriores que he escrito. He escrito 7 libros. Se llama Ratical, ratca.org, dirigido por un hombre llamado David Ratcliffe. Está jugando con su propio nombre, así que, como radical, es Ratical. His own name. So as a radical, he's radical. So it's- Me gusta eso. And he's done a very good book that's just Y ha hecho un libro muy bueno que acaba de salir, Understanding Special Operations. Fue una operación especial la que derrocó a nuestro hermano Mossadegh. Y las operaciones especiales están ocurriendo todo el tiempo por parte de este gobierno de asesinos. Operaciones especiales. Así que David Ratcliffe en ratical.org, RATECAL, tiene todos mis escritos sobre esto que están fuera de los 7 libros que he escrito. outside the 7 books I've written. Okay, I will put, De acuerdo, pondré los enlaces a tus libros y también a esa página principal en el cuadro de descripción debajo de este video. Todos, id a echarle un vistazo. Jim Douglas, muchas gracias por tu tiempo hoy. time today. Oh, thank you. Oh, muchas gracias, hermano, eres poderoso. Gracias. Powerful. Poderoso en la verdad. Powerful in the truth.